Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran, chicos? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Miss, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a iniciar el día, la semana número 8, con el tema de la semántica. Veremos sobre el significado, las clases, también las relaciones que se establecen entre el significante y el significado. Vamos entonces a observar este PPT con la definición. Bien. Empezaríamos señalando que la semántica es una de las disciplinas lingüísticas que va a estudiar el significado de los signos lingüísticos, ¿no? Las palabras, las frases y oraciones y las relaciones semánticas que se establecen entre ellos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, que la palabra cola, ¿no? Vemos por acá, a nivel fonológico, pronunciamos, se concretiza, le damos una forma y esa forma nos lleva justamente a este concepto, ¿no? Que es la sustancia pastosa que sirve como adhesivo, especialmente en carpintería. Es uno de los conceptos de cola, porque vamos a ver que también tiene otra coincidencia, ¿no? Entre sus grafemas, pero que van a tener diferentes significados, ¿no? Hasta en tres formas. Entonces, esta de aquí corresponde a la segunda, que tiene solamente un concepto referente a ese pegamento, ¿no? Ahora, cuando estudiamos semántica, vamos a también reconocer dos ramas de la lingüística que son la lexicología y la lexicografía, ¿no? La lexicología nos dice que estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico o vocabulario de una lengua. Entonces, la semana pasada hemos visto morfología y hemos estudiado los morfemas, unidades abstractas que tienen significado, cada una de esas unidades, ¿no? En el caso de la lexicología, va a estudiar justamente esa forma, esa estructura a través de ese lexema o raíz que va a tener ese significado principal, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la lexicografía? Pues se relaciona porque al recopilar estos vocablos, estas palabras, van a estar ordenadas alfabéticamente en un diccionario. Entonces, la lexicografía va a ser esa rama de la lingüística aplicada que se encarga de la elaboración de los diccionarios, repertorios léxicos y glosarios, este corpus, ¿no? Que hay en diferentes lenguas. Esta imagen corresponde al diccionario de la lengua española, ¿no? Que ahora también lo tenemos de manera digital, ¿no? Que vamos a compartir después. Entonces, estas dos van a partir de allí. Ahora vamos a conocer el signo y sus clases. Tenemos que el signo va a ser aquel elemento perceptible que va a evocar o referir a algo diferente de sí mismo. Trata de representarse a través de elementos semejantes o que pueda provocar una consecuencia de alguna acción o simplemente que sea representado de manera convencional. Entonces, el signo busca hacer referencia a algo distinto de sí mismo. Por ejemplo, dentro de estas clases de signos estaría el icono. El icono va a ser aquel signo que se asemeja, se parece al elemento que representa visual o acústicamente. Por ejemplo, acá vemos una pintura, ¿no? Un retrato.
Entonces representa más cercano a la realidad, a la persona, ¿no? El icono estarían los mapas, estaría justamente las imágenes, ¿no? Los, por ejemplo, esas estatuas, ¿no? Pinturas que representan los dibujos, que representa lo más parecido a ese elemento. En cambio, el índice también se le conoce como indicio o síntoma, va a ser el signo que guarda una relación de causa-efecto, ¿no? Una relación de causalidad o contigüidad con el elemento que representa. Esa es la intención. Entonces, si yo veo, por ejemplo, acá estas nubes, ¿qué es lo que está tratando de evidenciar? Que obviamente va a llover, ¿no? Se acerca una tormenta, probablemente. Entonces, va a representar algo. Es la, es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, si yo veo una huella de repente, en, en el mar, ¿no? En la arena del mar, pues voy a suponer, en ese caso, de tránsito de alguna persona o de algún animal, ¿no? Dependiendo de esa huella. Entonces, ese es un índice. El índice me lleva a relacionar la causa y el efecto, ¿no? En el caso del símbolo, el símbolo nos dice que es un signo que no se relaciona con el elemento que representa. Es una relación arbitraria, ¿no? Y convencional, característica del signo también lingüístico. ¿Por qué? Porque está decidido de esa manera, se ha llegado a un punto común entre todos. Entonces aquí tendríamos justamente ese acuerdo de considerar que esto, por ejemplo, va a representar algo. Esas flechas de esta manera unidas, pues es uno de los símbolos del reciclaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí o en cualquier lugar, todos vamos a coincidir en reconocer que esto representa algo. ¿Ok? Entonces, dentro de los símbolos están también las señales de tránsito, que son símbolos, ¿no? O cualquier otro que represente a una realidad, pero de manera eh, acordada entre los hablantes, ¿no? Bien, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, Miss, todo ¿Ninguna? claro. Vamos a practicar, a ver. Acá había, ya, antes de pasar al otro. Resolvamos el primer ejercicio. A ver.
¿Cuál sería en la primera? Nos dice, Un determina la símbolo. clase de signo correspondiente a cada imagen. ¿Cuál sería, dijo? Símbolo. Correcto, sería un símbolo, ¿no? ¿Saben ustedes qué representa ello? El infinito. Correcto, muy bien. El infinito. Entonces ahí hay un símbolo. Muy bien. A ver, en la letra B, ¿qué habría? Pueden En la, dejar le- sus respuestas también en el chat. en la letra B habría un icono. Correcto, en la letra D hay un icono. Perdón. ¿Eh? Letra C. A ver, ¿qué habría en la letra C? ¿Qué habría? Ahí vemos un termómetro. Estamos observando este número, ¿no? Por acá. ¿Eso qué sería? Ahí habría un Signo. indicio, un símbolo. A ver, seguro que habría un símbolo. Acá estamos viendo que hay una temperatura alta, ¿no? 40,9 dice, ¿no? Este termómetro. Y eso es un indicio de qué? De que hay fiebre, ¿no es cierto? Entonces, la fiebre implica justamente que va a haber una enfermedad, una infección. Entonces, es un indicio, un indicio. Me llega a suponer eso, ¿no? La temperatura alta, un indicio de que va a haber fiebre. Y la última Símbolo. es un símbolo, correcto, ¿no? Que implica peligro, ¿no es cierto? Peligro. Ya está. Muy bien, ya hemos completado. Ahora vamos a ver, hay una pregunta. Ya, la pregunta 3. Vamos a ir resolviendo conforme vamos avanzando. A ver, chicos, resuelvan esa pregunta número 3. Milagros, lo de cuando retome nuevamente Milagritos, lo coloco. Te refieres a lexicografía y lexicología, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Ya. A ver, para que resuelvas esta pregunta sí lo tengo que resolver. Esto. Ya. Acá empezamos. Lexicología, lexicografía, son ramas de la lingüística. Y sobre el cine y sus clases. Ya, ahora sí, con ese concepto podemos resolver la pregunta 3. De nada, Milagros.
La 3 es la E. Vamos a ver si es la E. Vamos a dar un tiempo a terminar los demás. Dejen su pregunta, chicos, por favor, sus respuestas. Bien, esa pregunta, hay tres que han mencionado que es la letra E. Decía, ¿no? Los signos son elementos que representan a otros objetos con los cuales pueden mantener relaciones de semejanza. Ícono, causalidad, índice y arbitrariedad. Sí. Basándose en estas relaciones, reconozca el tipo de signo y marque la alternativa correcta. Tenemos el olor de gas en la cocina. El olor de gas en la cocina me lleva justamente a suponer que hay una fuga de gas, ¿no? Un escape, un indicio entonces, o índice de ello, ¿no? De que está ocurriendo. El retrato del rey Carlos III. Es un retrato, busca, digamos, eh, parecerse, ser semejante, ¿no? A la persona. Y cuando se trata de representar lo más cercano a él, estamos hablando de un ícono, ¿no? Y luego tenemos el corazón formado con las manos, dice. Ay, ya. El corazón formado
con las manos va a ser un símbolo, ¿no? Un símbolo de ese, ese aprecio, ¿no? Ese amor, ¿no? Que pueda sentir o afecto por otro, ¿no? A veces nos despedimos haciendo esa forma, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, la respuesta estaría en la letra E, ¿no? 1B, 2A y 3C. Ujú. Ahora sí. Ah, ¿se entendió entonces, chicos, esta primera parte sobre el signo y las tres clases de signo, ¿no? Vamos a ver ahora al signo lingüístico. Bien, vamos a observar entonces que el signo lingüístico ya se ubica como una unidad de nuestra lengua, ¿no? Del código lingüístico, el cual va a estar formado por dos partes. Una de ellas es el significante y la otra es el significado. Ambas se unen para formar este signo, cuyas características vamos a encontrar, por ejemplo, que es simbólico, ¿no? Está haciendo parte de esa clasificación anterior, es simbólico, se ha formado, ¿no? De manera convencional y arbitraria, sin depender, como decía, no se relaciona con el elemento que representa, ¿no? Arbitral. Después presenta una doble articulación. Vamos a encontrar que este signo va a tener una primera articulación, que van a ser la formación de los fonemas, ¿no? Y otra luego con los morfemas. Después vamos a ver que es biplánico, tiene dos planos. Aquí está el plano de la expresión que corresponde al significante y el plano del contenido al significado. El plano de la expresión es justamente cómo nosotros escuchamos y recepcionamos o visualizamos, ¿no? A través de estas unidades. Pero el plano del contenido ya es la idea, el concepto que le vamos a dar al signo lingüístico, ¿no? A este elemento. Es mutable e inmutable. Obviamente, vamos a observar que al formar una palabra, esta puede cambiar, pero en el tiempo, ¿no? Un tiempo más largo, pero no inmediato. Entonces, por eso nadie puede variar por sí mismo un vocablo de una lengua, ¿no? Por eso a la vez es inmutable. Y su significante lineal obviamente está en sucesión cada uno de esos elementos, ¿no? Que forman justamente la palabra, ¿no? Por ejemplo, bicicleta en este caso. Entonces, estos son parte de la característica del signo lingüístico. Repito, todo signo lingüístico tiene que estar formado por un significante y un significado. Yo no puedo, por ejemplo, a ver, si yo junto por acá, se me ocurren estas letras, a ver, mm, a ver, no sé, estoy inventando, ¿ya? Y sí, yo lo puedo unir, formar, pero puedo proyectarme a un concepto, a una idea de lo que estoy ahí observando. En ese caso quedaría nulo, ¿no? Vacío, no hay nada que de pronto surja cuando yo escucho o escribo esta palabra, ¿no? Entonces, sí,
Tiene que haber una relación. Si no, quedaría vacío y por lo tanto no habría un signo lingüístico. Para que haya, tiene que haber ambos planos, ¿no? Frente a lo que escucho, inmediatamente concretizo mi idea y le doy una forma y por lo tanto un concepto. ¿Ven? Eso es importante entonces para que ustedes entiendan. Si tengo bicicleta, me escuchamos, yo inmediatamente tengo una forma que le voy a dar a ese elemento y le doy el concepto, que es un vehículo de dos ruedas, normalmente de igual tamaño, cuyos pedales transmiten el movimiento de la rueda trasera por medio de un plato, un piñón y una cadena. Ya en sus orígenes, a nivel de etimología, viene del francés, ¿no? Y que corresponde también a su lexema y un sufijo que expresa por el menor tamaño de sus ruedas, ¿no? Entonces se une el concepto con lo que estoy pronunciando. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro, chicos, sobre el signo lingüístico? Ya. A ver, ahora vamos a resolver el ejercicio 2. A ver, continúen, chicos, dando su respuesta. La A me dice Igner. A ver, los demás chicos.
¿Alguien más, chicos? A ver. El signo lingüístico es la unidad de la lengua que resulta de la unión de un significante y un significado. Es simbólico, biplánico, arbitrario, lineal, mutable, inmutable. Según ello, selecciona la opción en la que solo hay signos lingüísticos de la lengua española. A ver, entonces descarto aquellos vocablos que no corresponden. ¿Eh? ¿Cuál sería entonces? La A. Llanesa, mueca y tez. Ujú. Sí, ¿no? En cambio, en las otras opciones, ya descartábamos por acá Riser, Rumi, Warmi, ¿no? Que eran quechua o del inglés. Entonces, solamente era la letra A. Efectivamente. Teníamos llanesa, entonces, que se refería a un campo llano, mueca, un tipo de gesto, ¿no? Burlesco. Y tez se refiere al rostro. Todos vocablos de la lengua española. Por lo tanto, son palabras o signos lingüísticos de nuestra lengua. Además, repito, descartadas por los términos que habían como Risé, Guarmi, Umi, que había. Muy bien. Entonces, por acá podemos resolver la primera también pregunta antes de pasar a lo siguiente. A ver, chicos, la primera pregunta sobre el concepto con el que iniciamos este tema.
Bien, esta pregunta número 1, La respuesta, definían a las, ¿cuál has marcado, Inme? la B, podría ser La la B. B. Ya, vamos a ver si es esa. Yo marqué la Ahí está vos. Ya está participando, muy bien. La semántica nos dice que es la disciplina lingüística que se encarga de abordar el estudio de uno de los componentes de la gramática. De acuerdo con lo afirmado, marque la alternativa en la que se presente el objeto de estudio de esta disciplina. Entonces, la A decía estudia el significado de los signos lingüísticos. Esto es correcto, ¿no? Vamos a ver la B. Investiga las unidades significativas. Investiga las unidades significativas de la lengua. Recuerden que hay unidades significativas en la morfología, ¿no? No era entonces, ¿no? Estudia los principios teóricos de los diccionarios. Tampoco, ¿no? Ahí podemos ver en la lexicología, por ejemplo, que va a estudiar todo el lexema en sí. Determina la estructura de las frases, tampoco estructura. Vamos a ver, esa es la sintaxis. Analiza solo el vínculo semántico entre los lexemas. Tampoco, ¿no? Va más allá de este significado del lexema. El semántico se basa justamente en el estudio de los signos lingüísticos a nivel de palabra, frase y oración. Por lo tanto, determina su significado. Esa sería la respuesta entonces en la letra A, el significado de los signos y también sus relaciones semánticas. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora ya hemos resuelto una pregunta 2, ¿no? Pero nos piden 4 preguntas, pero vamos a avanzar. Más 2 de los ejercicios de aplicación ya estamos. Ahora pasamos a la segunda parte. Vamos a ver ahora el significado y sus clases. Atentos entonces ahora a observar cuáles son las dos clases de significado que vamos a trabajar. Primero, recordemos que el significado es la conceptualización. Recuerden que es la idea, el concepto que se tiene sobre lo que escuchamos o leemos. Por lo tanto, es un conjunto de ideas, ¿no? Esa conceptualización que se asocia al significante. Puede ser de dos clases, denotativo y connotativo. Cuando es denotativo, es cuando tenemos nuestro significado inicial. Por eso se le dice significado primario, básico y objetivo, ¿no? De una palabra. Por ejemplo, cuando decimos la falda es una prenda de vestir que cae desde la cintura. Estamos dándole un concepto de falda. Como primera idea, prenda de vestir, ¿no? Ese es uno de sus conceptos. Ese es su significado básico. ¿Ven? En el caso de un significado connotativo, es cuando el significado es adicional, es secundario, tiene un sentido eh, figurado, ¿no? Es metafórico y subjetivo de la palabra. O sea, vamos a dar interpretaciones frente a ello que se asocia a su significado, obviamente, básico, ¿no? Por ejemplo, dice, no te cases con Pedro. Vive todavía en la falda de su mamá. Fíjense que la palabra falda, por acá, falda, por acá tengo otra vez falda, ¿no? Pero no es igual, ¿no es cierto? Acá falda hace referencia a la prenda de vestir que cae, ¿no? En ese caso, vive todavía en la falda de su mamá. No está hablando de la prenda de vestir, sino estoy
asumiendo una dependencia, ¿no? Que tiene esta persona, este joven Pedro, que tiene dependencia a la mamá. Fin. Entonces, falda de su mamá está sujeto a ella, ¿no? Así como la falda se sujeta a la cintura, ¿no? Entonces, es una interpretación si nos estamos dando cuenta, un significado adicional, complementario, ¿no? ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, me hiciste entender. Ya. Entonces, la idea que se entienda con claridad. Por ejemplo, a ver, quiero que ustedes quiero mostrarles esta pantalla. A ver, un ratito. Compartir. Ya, están viendo el diccionario de la lengua española. Han cambiado su presentación. Ahora digitamos acá la palabra grande y vamos a observar que este término tiene varios conceptos. ¿Ven? Miren, 14 definiciones. La principal, la primera es justamente esta, ¿no? Prenda de vestir que cae de la cintura. Viene del franco, falda o pliegue, ¿no? Y puede tener otros conceptos que parten de esa misma, ¿no? Regazo de una mujer. También cuando se refiere a las mujeres, cuestión de faldas, ¿ven? Autoridad o protección materna respecto de una persona, especialmente de un niño, sigue pegado a las faldas de su madre. Es uno de los conceptos que le estamos dando a justamente el ejemplo de Pedro, ¿no? Que aún vive tras la falda de su mamá, ¿no? Y así tienen varios ahí conceptos. Ahora han agregado los sinónimos, ¿no? Este diccionario. Entonces, esto nos va a ser útil luego para ver la homonimia y la polisemia, ¿ya? Solamente quería mostrarles su significado básico para que ustedes puedan entender esa clasificación. A ver, ya, regresamos entonces aquí. El significado puede ser denotativo cuando es el principal, el primero, digamos, el básico, el que es objetivo, tal y como es el término. El connotativo añadimos o significados secundarios, complementarios, pueden tener un sentido metafórico, ¿no? Y subjetivo de la palabra. Adicionamos. Ahora, para ello, para determinar ese significado, sobre todo connotativo, muchas veces recurrimos a factores que determinan justamente el significado. Estos factores que determinan el significado son dos. Uno es el contexto y el otro es la situación. El contexto nos dice que es el conjunto de elementos lingüísticos que rodean una palabra y condicionan su significado. Por ejemplo, ha elegido el anillo de matrimonio. Por el contexto, nos explican, se puede definir el significado de la palabra anillo, que se refiere justamente al aro, a la sortija, ¿no? Ha elegido el anillo y dice de matrimonio. Entonces ya me despeja esas dudas. En el caso de la situación viene a ser el entorno no lingüístico que permite asignar un significado.
Entonces la situación se está refiriendo a que necesitamos más elementos para determinar con claridad a qué hace referencia. Por eso dice es el entorno no lingüístico. Por ejemplo, si yo digo, el cuadro de mi amiga frágil se rompió. Entonces, fíjense bien en la explicación. El contexto en esta oración no es suficiente, ya que la oración presenta dos interpretaciones. Por ejemplo, ¿quién es frágil? ¿El cuadro o es la amiga? Entonces, cuando hay esa incertidumbre, quiere decir que necesitamos de la situación para poder determinar ese significado, a qué hace referencia, ¿ya? En el otro caso, encontró un pilón de cartas. Encontró un pilón de cartas. Puede referirse a los naipes o a una misiva. Entonces ahí vemos las imágenes, ¿no? ¿A qué pilón de cartas se refiere? ¿A esta correspondencia o a los naipes? Entonces, no es suficiente el enunciado. Necesito de la situación, es decir, de otros elementos que me permitan aclarar ese concepto. ¿Ya? Entonces, repito, los factores que determinan el significado son dos. El contexto, que a través del mismo enunciado va a expresar con claridad la intención del hablante, ¿no? Es suficiente lo que dice, es suficiente. En cambio, cuando falta la situación, vamos a observar que no es suficiente el enunciado o la oración. ¿Por qué? Porque está interpretándose de más de una manera, ¿no? Entonces se necesita aclarar y elaborar el concepto correctamente. Bien. Entonces, ahora sí, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos a realizar este ejercicio entonces. Número 2. A escribir aquí la clase significado, si es denotativo o connotativo. Y en el ejercicio 2, ¿qué factor determina? Si hay contexto es porque la oración es clara, precisa, no hay posibilidad de ninguna duda. Si es situación, quiere decir que el enunciado no me es suficiente, necesito de otros elementos para poder determinar a qué hace referencia. ¿Ya? Bien, entonces trabajamos esos ejercicios. A ver, ya vamos a ingresar al receso. Lo voy a dejar igual en la pantalla para que ustedes puedan avanzar. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 2. En la uno sería connotativo, connotativo, denotativo y connotativo. Ya, a ver, la primera vamos a empezar con esta oración. Lo ordenaron guardar cama. Esta sería, me dices, connotativo. Lo ordenaron guardar cama. Claro. Ujú. Eso es significado secundario, ¿no? Connotativo. ¿Correcto? La letra B. El niño volvió a recibir su juguete. Sí, connotativo. También, ¿no? Un sentido figurado.
Connotativo. Llueve mucho en la selva peruana. Denotativo. Esa sería denotativo. Correcto. Vamos a ponerlo. Luz también está escribiendo. Muy bien. Denotativo. Letra D. El vigilante está en la caseta de la esquina. Connotativo. ¿Connotativo? ¿Seguro? Denotativo. Está denotativo, ¿no? Está en la caseta de la esquina, ¿no? Muy bien, entonces será 2 connotativos, 2 denotativos en ese orden. Muy bien. Ahora vamos a determinar el factor, si es contexto o situación. Recuerden que el contexto, cuando leemos el enunciado, se entiende con claridad, mientras que la situación necesito determinarlo a través de otra información, ¿no? A ver. Luis leyó la crítica sobre Jaime Bale. Denotativo. No. Ahí es, si es contexto, situación. ¿Qué habría? Contexto. Muy bien, Luz. Contexto. Por sí mismo, comprendemos, ¿no? Muy bien. Letra B. Esos productos lácteos están vencidos. Contexto. También, contexto. Letra C. Alfredo pidió la mano de Antonieta. Alfredo pidió la mano de Antonieta. Situación. Ahí habría situación, ¿no? Muy bien. No me es suficiente. Le pidió es la mano, parte del cuerpo, o se refiere en ese sentido figurado de solicitó en matrimonio, ¿no? A ver, letra D. Contexto. Contexto. A ver, vamos a ver si es contexto. El niño encontró asustado a su hermano. A ver, aquí asustado, ¿quién está? ¿El niño o su hermano? No se está determinando con claridad, ¿no es cierto? Y si eso es así, es porque hay situación entonces. Faltaría más datos para poder aclarar o determinar a quién está haciendo referencia. ¿Ya? Entonces había situación. Situación. Listo. Ahora vamos a pasar a las relaciones entre significante y significado. Ah, ya, pero podemos de repente resolver una pregunta, ¿no? Por acá había, a ver, ya. 4 y 5, chicos. 4 y 5. Denotativo, connotativo. O podemos, sí, a ver, si lo hacen rápido, ganamos tiempo. Practiquemos, chicos, a ver, las preguntas 4 y 5.
A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 4? Mm. 4 Igner B y la 5 C. ¿Ya? Vamos a ver. El significado denotativo es el contenido primario de un signo lingüístico. Tomando en cuenta ello, señala la alternativa que presenta dicho significado. A ver, cuando César lo negó con la cabeza, ella lo fulminó con la mirada. Acá hay en sentido figurado, lo fulminó, ¿cierto? Así que descartado. Lo ha mirado con reproche, ¿no? Desde que se graduó en biología tiene muchas ofertas laborales. Ajá, acá está la respuesta. No hay un sentido figurado, estamos hablando de graduarse, terminar una carrera, ofertas laborales, trabajo, así que es denotativo. Tu amor fue un periódico de ayer. Esta expresión, periódico de ayer, tiene un sentido figurado, así como acá ella lo fulminó con la mirada, ¿no? Descartado connotativo. A Lisa, a pesar de que la despidieron, la vi muy suelta de huesos. La vi muy suelta de huesos también. O sea, como que mostró despreocupación, ¿no? Maribel, ese adolescente tiene el corazón duro como una piedra. Corazón duro como una piedra. Eso también, que no tiene empatía, ¿no? Entonces, estas formas son connotativas. Solo la B era denotativo, ¿ya? Número 5. El significado connotativo es el significado secundario, metafórico, subjetivo, de un signo lingüístico. Depende del contexto y de la situación. De acuerdo con lo expuesto, señale la alternativa que presenta esta clase de significado. Durante el sismo se rompieron todos los vidrios, pero salimos ilesos. Sería denotativo, ¿no? Ilesos, sin ninguna dolencia ni golpes, ¿no? Los productos farmacéuticos se fabrican como comprimidos, cápsulas, etcétera. También es denotativo. El exceso de trabajo en la universidad me está quemando las neuronas. Ah, acá hay, ¿no? Me está quemando las neuronas. Sería connotativo, efectivamente. Esta sería la respuesta correcta. Toma acá la B. Y me está quemando la neurona, tiene la intención de expresar pues agotamiento, cansancio, ¿no? Me está quemando la neurona. Entonces tiene un sentido figurado, ¿no? Luego las demás dice, la parada militar es un desfile en honor de las Fuerzas Armadas del Perú. Y en denotativo, las visas B1 y B2 se otorgan a personas que desean viajar a Estados Unidos. Correcto. ¿Mm? Bien. Entonces quedó claro, chicos, lo del denotativo y connotativo, ¿no? Ya, ahora pasamos rápidamente a la última parte, a estas relaciones, a las 5, ¿no? Relaciones entre significante y significado. Primero, referirnos a la sinonimia. En la sinonimia, todos siempre hemos hablado de los sinónimos, palabras que describen distinto, ¿no? Pero cuyos significados tienen en común, ¿no? Entonces, ¿qué otra forma podemos también definirla, ¿no? Simplemente diciendo que es la relación que se establece entre las palabras cuyos significados son semejantes y sus significantes diferentes, ¿no?
significados semejantes, significantes diferentes. ¿Ok? Ya tenemos entonces el concepto de sinonimia. Y aquí tenemos 3 grupos de palabras: dadivosidad, esplendidez, desprendimiento. Todas estas son significantes que comparten un mismo significado. También hay que mantener, cuando uno reemplaza una palabra por otra, la misma categoría. Si son sustantivos, todos deben de ser sustantivos. Eminente, encubrado, prominente. Adjetivos que comparten el mismo significado. Inmigrar, arribar, establecerse. Como verbos también. Cuando reemplazamos o sustituimos, tiene que mantenerse la misma categoría léxica, ¿no? Bien, entonces la sinonimia, diferentes significantes compartiendo un mismo significado. Luego tenemos la polisemia. La polisemia nos dice que consiste en que una palabra presenta más de un significado. Además, se reconoce por la convergencia o relación entre los significados. A ver, ¿cómo lo definimos de manera sencilla? En primer lugar, si hay polisemia, poli, que indica varios, ¿no? También hay monosemia. Monosemia implica un significado para un significante, ¿no? La polisemia implica varios significados que parten de un mismo origen. Por ejemplo, la palabra banco, ¿no? Banco. Cuando yo escribo banco, que viene del francés ban y del germanismo bank, voy a encontrar unos números en los diccionarios de la RAE. Aparecen unos números para señalar los conceptos o diferentes significados que tiene esta palabra, este significado. Uno de ellos puede ser el asiento. Esta M significa que es un sustantivo masculino. El asiento con respaldo sin él en que pueden sentarse 2 o más personas. Y tiene varios. De pronto, el concepto 4 se refiere al conjunto de peces que van juntos en un gran número, un cardumen, ¿no? Que también dicen banco. Y sigo mirando y puede ser que se refiera a, por ejemplo, a una empresa, el 5, dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente de sus accionistas y de los depósitos de sus clientes, como en esta imagen que vemos a la institución bancaria del Banco de la Nación, ¿no? Entonces, puedo tener diferentes significados para este significante. Todos están, digamos, relacionados, emparentados. Entonces, ahí hay polisemia. Cuando hablo del conjunto de peces, cuando hablo del establecimiento, cuando hablo del asiento, se refiere entonces que todos tienen en común, parten de un mismo origen. ¿Ya? Esa es la polisemia. Pero cuando hablamos de homonimia, allí cambia la situación. La homonimia nos dice la relación que se cumple entre las palabras que presentan significantes de pronunciación o escritura iguales, pero expresan significados diferentes. Expresan significados diferentes. ¿Cuáles son las clases? Pues tenemos, por ejemplo, la homonimia parcial, la absoluta y la paradigmática. En la homonimia, entonces, hay una coincidencia en las palabras, pero no tienen algo en común, ¿no? Los significados tampoco se relacionan. Entonces, sus orígenes son distintos. Cuando hablamos de la parcial, dice las palabras pertenecen a categorías léxicas diferentes. Se refiere a la categoría gramatical. Por ejemplo, cuando dice, ella bota lo que no usa. Ahí bota
es una flexión del verbo votar. Viene del verbo, ¿no? El verbo votar es un verbo. Ella vota, él vota, nosotros votamos. Y luego dice, ¿qué vota? Dice, la vota, esa vota. En el segundo caso es un sustantivo o nombre. Entonces son dos categorías léxicas distintas y hay homonimia porque el concepto de votar, de arrojar, es distinto a bota como nombre, que se refiere al calzado de repente, ¿no? Que no tiene nada en común con la anterior. Simplemente las palabras se han relacionado, han coincidido, pero no tienen nada en común. ¿Ya? Esa es la homonimia. La homonimia absoluta. En el caso de la homonimia absoluta, aquí coinciden las categorías. Coinciden. ¿No? Pertenecen, dice, a la misma categoría. En la anterior, las categorías eran diferentes. En cambio acá es la misma categoría. Carla, ya di mi cuota. Ya di. De dar. ¿No? Entonces, este es un verbo. Es un verbo. Es un verbo. Di eso a la tesorera. Di. Es otro verbo. Solo que uno es del verbo dar y el otro de decir. ¿Ves? Entonces, ¿qué tienen en común? Pues que ambas tienen la misma categoría léxica. Aunque ambos elementos no tengan un mismo origen o se refiera a ello, ¿no? Entonces, los verbos decir y obviamente dar van a coincidir, pero no tienen los mismos orígenes, ¿no? Verbo dar, di, mi cuota, y di eso, de decir, simplemente coincidieron, pero cada uno está por su lado. Ese es homonimia, cuando no tienen la misma referencia, el mismo origen. Simplemente las palabras se relacionaron, coincidieron, pero no tienen nada en común. Absoluta mantiene la misma categoría. En la parcial, diferente categoría, verbo, sustantivo. En el caso de la paradigmática solamente se ve en la flexión de los verbos, se cumple en la conjugación verbal. Las palabras presentan diferencia gramatical. Por ejemplo, el verbo, este verbo es salir, ¿no? Ustedes salieron temprano y ellos salieron tarde. Es el mismo verbo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera el verbo está coincidiendo con la segunda persona del plural, ¿no? Ustedes salieron, ustedes. Y en la segunda, ellos salieron, sería la tercera persona. ¿Ven? Esa es la diferencia. En la paradigmática afecta a los verbos para indicar diferentes personas utilizando la misma palabra, el mismo verbo. Ustedes salieron, ellos salieron. También cuando se refiere al tiempo presente, pasado, futuro, cuando la conjugación hace referencia a ello, entonces es paradigmática.
A ver, vamos a ver si hay un ejercicio 8 de este tema. No, a ver. Ya, hagan el primer ejercicio de este ejercicio 3. También el 2, también pueden hacer el 2. A ver, resuelvan este ejercicio de aplicación número 3, chicos, antes de hablar de la antonimia y de la holonimia y meronimia. Vamos, chicos, a ver, resuelvan este ejercicio. A ver, chicos, veamos. ¿Cuál sería la respuesta en el enunciado? Hermanas, en la mañana iré al hospital a visitar a papá y por la noche les entregaré sus medicinas. Ay, chicos, esta pregunta todavía. Bueno, no me di cuenta de una de las alternativas. Ya, pero podemos deducir, ¿no? Mañana y noche. B. La B, Claro, antonimia. hay oposición, ¿no? Aunque todavía no habíamos explicado la antonimia, que es una oposición en los significados, puedo decir que no había sinonimia porque los términos no se relacionan por su significado. Tampoco hay polisemia porque las palabras no tienen un mismo origen. Y no hay homonimia porque, aunque sean diferentes, pues no tienen algo en cuanto a la categoría que los relacione, ¿no? No coinciden de las palabras, son totalmente distintas. Así que la alternativa era la letra B. ¿Ya? A ver, en la 2 sí, creo, ¿no? A ver, dice, en el enunciado, por favor, si el señor se siente mal, que se siente en ese mueble. Si el señor se siente mal, acá hay una coincidencia, ese término coincide con el otro, pero ¿tendrán un mismo parentesco? ¿Proviene de la misma palabra? No. Si no es así es porque no hay polisemia, en primer lugar. Pero vamos a ver, ¿son sinónimos? Tampoco, descartado. ¿Habrá homonimia? ¿Cuál de las homonimias? ¿Se siente mal? No se siente.
Paradigmática, Absoluta. pues no hay, ¿no? Absoluta, me dicen. Se siente, ambos son verbos. Sí, era absoluta porque ambos son verbos. Ese es otro verbo. Provienen de bases distintas, pero se relacionan porque mantienen la misma categoría lexical. Ambos son verbos. Si fuera parcial, tendría que ser diferente. Esto puede ser un verbo, un pronombre, de repente un adjetivo y un sustantivo, etcétera, ¿no? O preposición, etcétera. Entonces, así es como tenemos que resolver. ¿Ya? Vamos a ver ahora las relaciones entre significados opuestos. Vamos a ver que el antónimo o la antonimia son las palabras que poseen significados opuestos. Opuestos. Pueden ser de dos clases, gramatical o lexical. Cuando la antonimia es gramatical es porque se está insertando, fíjense bien, un prefijo al lexema. Para oponer parcial, la oposición, yo utilizo la inserción de un sufijo, de un prefijo. Inserción de un prefijo. Para darse la oposición, entonces debo introducir un prefijo. ¿Ya? Como parcial, opuesto, imparcial. Lo opuesto oculto, inculto. Ese es gramatical. Cuando es lexical, sí afecta a toda la palabra. Puede ser de tres clases. La primera es una antonimia lexical complementaria cuando un elemento excluye al otro. Por ejemplo, casado, divorciado. No se puede dar a la vez. Si soy casado, excluyo al otro. Acá lo opuesto sería soltero, por ejemplo. Vivo, muerto. Complementaria. Si vivo no puede estar muerto, ¿no? Entonces, vamos excluyendo. Cuando es una antonimia lexical propia, hablamos de una gradualidad, ¿no? Esa gradualidad se puede decir que puede haber algo intermedio, frío, caliente, puede haber tibio, alto, bajo, mediano, ¿no? Podemos aparentemente hallar algo. Se da de menos a más o de más a menos. Y la última antonimia es una antonimia recíproca. Esa antonimia es cuando un elemento implica la existencia del otro. Si soy enfermera, implico que, por ejemplo, tenga algún paciente, ¿no? Si soy docente, se supone que implica que tenga alumnos. La reciprocidad se da mutuamente, ¿no? Esa es la recíproca. Uno supone la existencia del otro. La lexical propia, intensidad, gradualidad. Y la complementaria, un elemento excluye al otro. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No me estuvo claro. Gracias. ¿Los demás chicos están entendiendo este tema? ¿Ninguna? Ya. Antes de pasar a resolver estos últimos minutos, vamos a resolver las preguntas que faltan. Vamos a ver sobre la hiperonimia, la hiponimia y la cohiponimia. A ver, esto es muy sencillo. Es determinar una clase mayor, la clase mayor, esa clase mayor
Es, por ejemplo, en este caso, países. El mismo color. Es países, ¿sí? Y corresponde al hiperónimo, la clase mayor que va a incluir diferentes elementos, ¿no? Entonces, hablamos de una relación vertical, vertical. Esos elementos que van a estar relacionados con esa clase anterior, mayor, se les va a llamar hipónimos. Por ejemplo, Perú es el hipónimo de país. Acá tenemos a Brasil, es el hipónimo de también países. O Argentina es el hipónimo de país. La relación es vertical. Tiene que haber esta forma. Uy, salió muy alto. Es una relación entonces vertical, ¿no? Ya, ahora sí. Es una relación entonces vertical. Países, Perú, Perú, países. Una relación vertical. Hipónimo, perónimo, hiperónimo, hipónimo. La clase mayor se le llama hiperónimo. Las clases que pertenecen a esta clase mayor se le dice hipónimos. Ahora, cuando la relación se da de una forma horizontal, mencionando a todos los elementos, estamos hablando de cohipónimos. O sea, cuando me dicen Perú, Brasil, Argentina, esos son cohipónimos. Estamos hablando de una relación horizontal. ¿Ok? Eso para que ustedes diferencien. Holonimia y meronimia. La holonimia, estamos viendo el holónimo, es el todo. Se le dice el todo. Y los elementos que están incluidos en ese todo se les llama partes, ¿no? Que son los merónimos. Entonces, cuando yo relaciono, por ejemplo, el todo y las partes, ese todo generaliza un elemento, un producto, ¿no? Y cuando yo menciono las partes que tiene ese elemento, esos son los merónimos. Hablamos, por ejemplo, de la computadora. Ahí está la computadora antigua, ¿no? Esta computadora sería el todo, el holónimo. ¿Qué partes tiene la computadora? Pues el monitor, el mouse, el teclado, ¿no? Y otros más. Estos elementos con los que se está enumerando serían los merónimos, merónimos de computadora, ¿no? La relación dice que existe entre monitor y computadora se denomina holonimia y la relación entre computador y monitor merónimo. Bien, vamos a resolver el ejercicio 4 y luego preguntas de esta semana. Resolvamos, chicos.
A ver, chicos. A ver, escribamos, chicos, esa relación semántica entre las palabras subrayadas. La primera, la sería homonimia. Habría una homonimia, ¿correcto? Los niños no sabrán la verdad, pero ustedes sabrán cuándo decirla. Ya, hay una homonimia. Estamos de acuerdo, homonimia. Pero estamos hablando de una homonimia efectivamente paradigmática. ¿Por qué hay paradigmática, chicos? Porque, miren, acá dice, Ambos funcionan como verbo. exacto, y en este caso se refiere los niños en la tercera persona. Ellos sabrán, tercera persona, ¿no? Y cuando dice ustedes, acá dice ustedes, se está refiriendo a la segunda persona. Segunda persona. Es el mismo verbo, sabrán, en saber, pero que se han usado con personas diferentes, personas gramaticales diferentes. En plural, acá está con la tercera persona, ellos, o sea, se refiere a los niños. Y en el otro, con la segunda persona, ustedes, que reemplaza a la segunda. Ahí habría una homonimia paradigmática. La B. El director de la empresa aprobó la propuesta, pero desaprobó la gestión. ¿Qué veo? ¿Qué pasa cuando hay una inserción aquí Antonimia. ajá, para poner, eso era antonimia, me decías, efectivamente hay una antonimia Gramatical. gramatical. Claro, cuando se inserta un prefijo, hay una antonimia gramatical y ahí estaba el prefijo des para oponer el concepto de aprobo. Letra C. El técnico cambió el disco duro de la antigua computadora. Disco duro es una parte de la computadora. Cuando es una parte, ¿cómo se le llama a esto? Acá estaba. Las partes es un Jerónimo. merónimo, ¿no?
Si primero lo estoy mencionando a ese elemento, entonces en la relación se le llama por meronimia, ¿no? Meronimia. ¿Por qué? Porque primero he mencionado a esa parte, ¿no? Que es el disco duro, ¿no? Que es el merón. Si hubiera primero dicho en la computadora se cambió el disco duro, entonces la relación es por holonimia, porque primero estoy presentando el honor. A ver, letra D. El albañil tuvo que comprar el tubo de desagüe en una ferretería cercana. Tubo y tubo. Tubo de tener Mono, tubo como sustantivo. ¿Qué habría? homofonía. Homonía. Homonimia. Ahora, ¿es total? Perdón, ¿es parcial o es absoluta? Parcial. Parcial, claro. ¿Por qué? Porque tuvo acá es verbo, ¿no? Tuvo acá es verbo. El color es un verbo. Y este otro tuvo es un sustantivo. Entonces son dos categorías diferentes, dos categorías lexicales diferentes y que han coincidido simplemente, pero no comparten el mismo origen, ni tampoco el significado. Tuvo de tener y tuvo de la pieza hueca. Letra E. Fernanda, ¿a qué globo terráqueo con la base rota aún rota increíblemente? Rota y rota, base rota, aún rota. Acá es verbo, acá es adjetivo. La base rota es un adjetivo que no tiene en común con el otro que es de rotar, que es un verbo. ¿Qué habría allí? Coincidieron, pero no tienen nada en común. Esa es Es una una homonimia homonimia también parcial. paradigmática. No, no es paradigmática porque no están coincidiendo en cuanto a tiempo o personas gramaticales, el mismo verbo. Acá son verbos, acá es un verbo y este es un adjetivo, una característica de base. Entonces, hay coincidencia en la forma, pero no en el significado, no lo comparte. Hay homonimia parcial. Y la última, medicina humana, ingeniería y derechos, son las carreras profesionales más solicitadas. ¿Qué habría en esta última? Hay una Sería enumeración. meronimia. ¿Cómo? Meronimia. Meronimia. ¿Son partes de las carreras o, o están No, perdón. incluidos? Hiperonimia. Oh, A ver, por acá recordamos. Hiperónimo, la clase mayor que incluye a elementos de manera vertical que son los hipónimos. Pero cuando yo enumero, se les llama cohipónimos, ¿no? Cuando enumero estos elementos hipónimos, ya habría cohiponimia. A ver, ¿qué habría acá si me dicen medicina humana, ingeniería y derecho? Se han subrayado las tres. Esto sería cohipónimos. Había cohiponimia, ¿ya? Entonces ya tienen ustedes este solucionario de los ejercicios de aplicación que habían bastantes, ¿no? Ahora vamos a pasar a la pregunta, nos quedan 5 minutos. ¿Hay alguna duda aquí, chicos, antes de revisar los ejercicios? No pasarnos de la hora, luego la misma. No, mi software. Bien, ya. Entonces, vamos a las preguntas
siguientes. A ver, tenemos el ejercicio 2 sobre la antonimia. La antonimia es la relación de oposición de significados entre dos palabras, como ocurre entre humildad y soberbia. Considerando esta definición, marca la alternativa cuyos enunciados se presentan antónimos. A ver, ¿dónde hay antonimia? A ver, ¿cuál habría entonces? ¿Dónde habría antónimos? Eva, a veces se gana, a veces se pierde. Acá hay oposición, ganar y perder. Ya va uno. Él decide si clavado en un bar, o sea, en una cantina. Bar y cantina hay una relación de sinonimia. Fiorella aceptó la propuesta laboral, Carmen en cambio la rechazó. Acá hay otra, aceptar y rechazar. Hay oposición. Las amas de casa planifican los gastos del hogar. Ellas economizan. No habría ahí nada. Entonces ya tengo mi respuesta que estaba en la 1 y en la 3. La letra A. Entonces 1A, 2A, 3E. La 4 dijimos la B. La 5 la C. A ver, la 6. Ya nos quedan 2 minutos. La relación que se establece entre las palabras subrayadas. Creció en el agreste campo una flor silvestre que jamás olvidaré. Hasta ahí es la oración. Y mientras hacía la cola para pagar las figuritas del álbum y la cola sintética, me sustrajeron el celular. A ver, entre agreste y silvestre se refieren a lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo significado, ese sinonimia. Y entre cola para pagar, o sea, la fila, y la cola sintética, el pegamento, hay una relación de homonimia. Entonces la respuesta estaba en la letra D. Sinonimia y homonimia. Homonimia absoluta era. Miss, una pregunta. Dime, hija. Para que sea polisemia, Tiene que partir del mismo origen. Tiene que partir del mismo origen. Si no parte del mismo origen, entonces no hay polisemia. A ver, por ejemplo, a ver. Uy, ya me venció el tiempo. Ya, a ver, en el diccionario ustedes van a encontrar, por ejemplo, revisen la palabra cola. Van a encontrar 3 veces escrita la palabra cola para que puedan ustedes observar la homonimia, que tienen diferente forma de hallarlo. A ver si con esto me despido para que se pueda ver. Miren, acá. Así lo van a encontrar. Cola 3 veces. 1, 2 y 3. Acá hay homonimia entre 1, 2 y 3. Pero cuando yo reviso del primer caso, cola, y tiene todos estos conceptos enumerados, todo ello implica que hay
polisemia. Todos parten del mismo origen. ¿Ok? En cambio acá, en el 2, solamente había monosemia, un concepto para este significado, que tiene otro origen, este es del griego. Y de este tercero igual, ¿no? Otro origen del mandinga, son diferentes, por eso hay homonimia. Cuando yo hablo de la bebida, de la semilla y todo, ahí hay polisemia, parten del mismo origen. ¿Ok? Bien, chicos, ya no les resto más tiempo. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches.